Pero bueno, por desgracia la historia de México se puede contar a través, sí, de sus desigualdades. Y de eso trata, mire usted nada más este libro de Nuevo Diego libro. Castañeda. Diego Aquí está, Castañeda. Desiguales. Sí, señor, porque habla de eso, de 200 años de desigualdad en México. Diego Castañeda, pues qué buen tema, la verdad. A ver, platícanos un poco de lo que vamos a encontrar en este libro. Sí, pues primero muchas gracias por tenerme aquí, por el auditorio que está viendo, ¿no? Es un libro que trata sobre qué ha pasado en los últimos 200 años desde la perspectiva de la distribución del ingreso y de la riqueza en México, es decir, cómo ha cambiado la desigualdad en el tiempo, qué lecciones podemos aprender de ello. Ha habido momentos en que la desigualdad ha crecido, ha habido momentos en que ha bajado. Eso nos da pistas de cosas que sirven y que no sirven, pensando en el presente. Y un poco el libro lo que trata de hacer es usar de pretexto la historia para hablar del presente, ¿no? Y para hablar del futuro, de qué queremos construir. 200 años, a 200 partir de la años. independencia estás hablando. Más o menos, sí. ¿Empezamos de cero o empezamos de menos mucho? Empezamos de menos mucho. Ajá. Digamos, en términos de desigualdad, claramente hay una herencia colonial que viene de las diferencias de castas, etcétera, ¿no? Pero, digamos, yo más que centrarme en eso, que lo menciono como contexto, me gusta más ver ya el México independiente, ¿no? Lo que nosotros como nación soberana deshicimos, hicimos mal, hicimos bien a través de la historia, ¿no? Y justamente exactamente, yo tengo ahí una pregunta, ¿no? Tú hablas de una herencia de desigualdad, ya viene precolonial y todo. ¿Qué ha sido el de esa cosa o ese detonante que ha mantenido esta desigualdad hasta el día de hoy? Yo diría que son varios factores. Uno es la debilidad crónica del erario público en México, digamos. Ande usted. Híjole, estás tocando un tema que hoy está de moda. Estás tocando un tema bien fuerte. ¿Está débil? ¿No tiene dientes el erario? No los ha tenido durante 200 años. Yo diría que tenemos 200 años esperando una buena reforma fiscal. Okay, Híjole, y una judicial ahorita también hace falta. Bueno, eso también. Ahora, viendo, fíjate, tú que hiciste el libro, en estos 200 años, el Poder Judicial, ¿cuál ha sido su papel? Sí necesita una reforma, ha actuado bien, digamos, ¿puedes hablar un poquito de ello? Sí, bueno, no es un tema que yo trato en el libro en realidad. Creo que ha sido muy relevante en general a través de la historia de México, pero no es eso realmente. Digamos, yo soy historiador económico, ¿no? Claro, imagínate. Oye, mira, aquí estás diciendo algo que está muy bien. Dice, emergencias frente a guerras, conquistas revolucionarias como los derechos laborales y las reformas para crear instituciones. ¿Cuáles han sido estas emergencias y cómo ha reaccionado, por ejemplo, México ante cómo le fue en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera? ¿Qué sucedía en este México que ahora pues está cambiadísimo o no? Sí, tenemos mucha experiencia, sobre todo en el siglo XIX, digamos, ¿no? Es donde tenemos, pues, no sé, hay 160 revueltas, levantamientos, pronunciamientos alrededor del país. 160. Más o menos entre la independencia y los 1860, más o menos. Digamos, entre la independencia y la guerra de reforma, más o menos hay 160. Todo el país. Armados. Y eso dejó muchas lecciones, ¿no? Por ejemplo, una muy clara es, sobre todo en 1820, 1830, que es cuando hay un pico de desigualdad muy grande, se debe a que hay una captura institucional del Estado por parte de los militares, ¿no? El ejército se vuelve, controla el 80% del presupuesto, más o menos la Secretaría de Guerra, la Secretaría de Marina, y de pronto ves que los militares se vuelven millonarios, ¿no? Y cuando revisas los testamentos de la época en los archivos, encuentras que de pronto todos hicieron enormes haciendas pulqueras en Hidalgo, sobre todo en Hidalgo. En Hidalgo. ¿Por qué? Pues la tierra del pulquito, ¿no? Pero es lo que todos iban a hacer. Apan, Actopan. Okay. Oye, yo tengo una duda. Aquí también hablas de momentos en los que esta desigualdad se ha visto disminuida. ¿Qué ha sido, qué causa que esa desigualdad por periodo se disminuya? Sí, digamos, justo retomando con eso, hay momentos, hay distintos tipos de formas de ser iguales, ¿no? Hay unas que se fueron muy costosas, relacionadas justo a nuestras guerras, digamos, la destrucción que causan, etcétera, evidentemente nos hizo más iguales porque se destruyó mucho capital. A todos nos llevó a la fregada, ¿no? Claro, pero no es lo que quisiéramos, no es la forma en la que quisiéramos hacerlo, ¿no? Y justo ese es uno de esos momentos o lecciones que aprendemos de explorar esa parte de nuestra historia. Pero ha habido momentos en los que sí ha habido mucha construcción institucional. Por ejemplo, a mí me gusta mucho enfocarme en el siglo XX, en las décadas de 1920, 1930, los gobiernos de Álvaro Obregón y de Lázaro Cárdenas,
porque fueron los gobiernos, fueron gobiernos netamente progresivos en términos de las políticas que quisieron hacer, ¿no? No solo el reparto agrario, también fue la introducción de impuestos, el impuesto sobre la renta se introduce en 1924, el impuesto sobre las herencias se introduce en 1926, luego se deroga en los 60s. ¿Quién puso impuestos a Fue como la ventanas? base, ¿no? Eso fue Santana. Santana puso a quien tuviera una ventana, 80 ¿verdad? años antes. Válgame el señor, pero bueno. En 1853, justo, digamos, antes de la Revolución de Ayutla. Que curiosamente en las épocas era un impuesto muy progresivo, porque digamos, entre más grande es tu propiedad, más ventanas tienes, entonces era una buena forma de medir la riqueza de las personas. Mira, y que ahorita se está justamente discutiendo nuevamente este tipo de... ¿De impuestos a ventanas? De reforma fiscal, mi charro. ¿Qué le puso a los caballos y a los perros? A los perros. También. Yo, sí, Oye, sí. Diego, este libro, cualquier persona que nos está viendo de la ciudadanía lo puede leer, lo puede entender, sobre todo porque hay que hablar de una democratización del lenguaje también. Claro que sí. Ajá. Digamos, yo soy un académico, pero el libro no está escrito para académicos. Es un libro escrito para cualquier persona. La idea es que sea amigable para la lectura, sin dejar de ser serio. Digamos, una persona que le interesa estos temas puede leerlo y entenderlo perfectamente, y además va a encontrar en las referencias como si le interesa profundizar, irse cosas más técnicas. A mí me gustaría recalcar un poquito, retomar un tema del que trataste, el papel del ejército en México, en la historia de estos 200 años. ¿Ha sido de altibajos? ¿Y en dónde estamos ahorita? Sí ha sido muy difícil, digamos, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, claramente se volvieron un mediador de la vida política de México. El ejército participaba en política. Cuando había un levantamiento, uno de estos 160 de los que mencionaba, dependía de para dónde iba el ejército, si quién ganaba o quién no ganaba, quién estaba en la presidencia, quién no estaba en la presidencia, ¿no? Al momento de hacerse ese mediador de la vida pública, se volvieron, digamos, lograron acumular muchísima riqueza, ¿no? Después hubo muchas reformas, ya más en la segunda mitad del siglo XIX con el ejército, pero aún así siguieron teniendo un rol pues, muy poderoso. Después de la revolución es un nuevo ejército el que surge después de la revolución, pero también vemos el mismo fenómeno, ¿no? Los generales revolucionarios de los ejércitos triunfantes, pues al final claramente tienen una gran movilidad social, ¿no? Pero eso es un asunto mundial, ¿no? O sea, difícilmente un ejército con tanto poder puede escapar de todas estas tentaciones. Claro, pero se facilita en un contexto como el mexicano, que tiene instituciones muy débiles. Sí. Bueno, además, más de mucho es dependencia, ¿no? Sí, claro. Sí, eso no quiere decir. Oye, interesantísimo, y podríamos estarnos aquí 2 horas más. Sí, Diego Castañeda Garza. ¿En dónde podemos buscarte redes sociales? Desiguales. En X, en @Diego Castaneda, ahí me encuentran, me pueden escribir, decirme lo que quieran. Para que busquen el libro. Diego Castañeda. Editorial, aquí está. Es en Debate. Debate. Perfecto. Perfecto, Diego. Pues ahí estamos para cualquiera que quiera enterarse más sobre la desigualdad en México. Desiguales. O platicar algo con Diego, ahí está en X, ¿no? Ahí está. Sí. Ándele usted. ¿Y a dónde nos vamos, compañeros? Y nos vamos hacia... Pausita, vámonos a...